¿Qué tal? Este es el octavo video del curso Policía de Proximidad y corresponde a la unidad 3, Atención a víctimas y grupos vulnerables. Vamos a hablar de violencia contra las mujeres cuando sea ocasionada se genere cualquier acto que dañe a una mujer. Eso vamos a entenderlo como violencia contra las mujeres. Y violencia contra las mujeres por razón de género lo vamos a entender como todo acto que genere violencia en contra de una mujer basado en el género, que nosotros ejercimos esa violencia por su condición de mujer. También los hombres son víctimas de violencia de género. En el actual protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en noviembre del año 2020, el año pasado, se abre un paréntesis muy importante que no lo tenía el anterior protocolo. Y refiere que la violencia contra las mujeres por razón de género se estudia y se analiza más que la violencia por razón de género ejercida en contra de hombres o de minorías, en el caso de comunidad LGTB, por razón de que histórica y estadísticamente hemos sido el grupo más vulnerable en cuanto a los temas de género. La violencia de género, quienes hemos sido mayormente víctimas hemos sido las mujeres. Es por eso que se hace tanto énfasis en empoderar a las mujeres para avanzar en el tema de género, para ir disminuyendo toda esta violencia que se ejerce contra las mujeres por razón de género. Sin embargo, decíamos, también existen víctimas de la violencia de género, hombres. Y les voy a poner un caso, decíamos hace un momento, todos hemos sido víctimas del género, tanto mujeres como hombres. También a los hombres no se les permite expresar sus emociones, no se les permite llorar. Socialmente lo señalamos si un hombre se aparenta débil o expone sus sentimientos, porque nosotros hemos concebido la idea de que un hombre no tiene por qué ser débil, que un hombre débil entonces no es un hombre. Este ejemplo de razón de género, que fue violencia en contra de un hombre, no tiene mucho que nos compartieron este caso. Un señor X vivía con una señora X. Eran esposos, mantenían una relación familiar y durante este tiempo la esposa ejercía violencia física, violencia psicológica en contra del esposo, incluso violencia patrimonial y violencia económica. Prácticamente todos los tipos de violencia ejercía en contra de este hombre. Cuando el esposo, ya cansado y con toda la pena que le generó pedir ayuda, fue y denunció ante el agente del Ministerio Público la violencia que vivía. ¿Y qué le respondieron? Imagínense ustedes que llega en este momento un hombre, se acerca a ustedes y les dice, policía, ayúdeme por favor, mi esposa me pega. ¿Han tenido casos como estos? Sí, tal vez sí, no, tal vez no. En este caso, esta persona cuando llega y pide el auxilio del Ministerio Público, el Ministerio Público genera en él una risa al escucharlo. Y le dice, ¿cómo es posible que tu esposa te esté pegando? Ay, pero si tú no te dejes, ve y dale. Punto es que no podían entender precisamente por esos estereotipos que nosotros tenemos en la cabeza, que los hombres no son débiles. La gente del Ministerio Público no podía entender, no podía creer, dar crédito a lo que le estaba diciendo la víctima. El señor sufría violencia física, psicológica, patrimonial, económica por parte de su esposa. Lo golpeaba constantemente, lo insultaba, le humillaba. Esta persona acude por auxilio al Ministerio Público. El Ministerio Público dice, se burlan de este hombre, se burlan y le dicen, ay, sí, ya pasa aquí con el médico, pasa con el psicólogo para que te hagan tu dictamen. A ver si estás muy dañado o afectado por la violencia que ejerce tu esposa. El punto es que el Ministerio Público ni los peritos toman en serio la situación de violencia que vivía este hombre. A los pocos meses, creo que eran, no recuerdo si eran 2 o 3 meses, la esposa lo priva de la vida.
Entonces, estamos ante una situación de una persona que fue víctima de la violencia de género. ¿Por qué? ¿Dónde vimos la violencia de género? Cuando la esposa lo mató, lo privó de la vida. Desde luego que estamos ante un tipo de violencia física, lo privó de la vida, lo lesionó, lo mató. ¿Y cuándo estuvimos ante una situación por razón de género? Cuando el esposo dijo, es que ella dice que yo no sirvo para nada, que no soy un hombre, porque no puedo hacer las cosas, porque no satisfago sus necesidades. Ella dice que no soy un hombre porque soy muy tonto, porque no soy fuerte, porque no soy valiente. Entonces, eso es una razón de género. Lo que ella quería que hiciera el hombre era basado en lo que ella, en la percepción o en la concepción que ella tenía de cómo debe comportarse un hombre. Y ella lo mata. Pero también, ¿quiénes más ejercen violencia en contra de él? Las autoridades, en el ámbito institucional. Cuando esta persona va y pide auxilio ante el Ministerio Público para poder denunciar los hechos de los cuales es víctima, recibe burlas y lo ignora. Esta es una violencia en el ámbito institucional y también fue basada en el género. La gente del Ministerio Público, los policías y los peritos no podían creer que un hombre estuviera siendo víctima de violencia y que él lo permitiera que lo golpearan, permitiera que lo humillaran, que lo insultaran, que lo trataran como mínimo, como una persona menos, inferior. Ahí también estamos ante una situación de violencia de género. Pero ¿por qué creen que no conocemos muchos casos de violencia de género? Que los hay en contra de los hombres. Precisamente porque un hombre va a ser más difícil que acuda ante un policía, que acuda ante el Ministerio Público, que acuda ante una institución y diga, mi esposa me pega, mi esposa soy víctima de violencia. Sin embargo, tanto hombres como mujeres ejercemos violencia. Solo que históricamente y estadísticamente hemos sido las mujeres el grupo más vulnerable. Es por ello que se realizan políticas públicas mayoritariamente enfocadas hacia mujeres para tratar de ponernos ya en una condición de igualdad. Cuando hablamos de violencia por razón de género, vamos a hablar siempre de que existen estereotipos y existen roles. Si la persona que ejerció violencia en contra de un hombre o una mujer, nada más por ejercerla, porque se pelearon por un cajón de estacionamiento, porque se pelearon porque chocaron los carros, se pelearon porque es su vecino de al lado y se caen mal, eso no es una violencia basada en el género. Será violencia por razón de género cuando lo que te llevó a ejercer el acto, la acción, fue una cuestión de género. Porque es mujer, la violo. Porque es mujer, no debe de salir de su casa, no debe sonreírle a otros hombres, no debe hacer esto, debe comportarse así. O porque es hombre y está llorando, es un débil, es un frágil. Esas son razones de género. ¿Qué tipos de violencia y en qué ley se reconocen los tipos de violencia contra las mujeres por razón de género? Tenemos una ley general y esa es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se reconocen de manera general 6. Violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y feminicida. Muchas ocasiones nosotros hemos escuchado feminicidio y damos por automático a veces que toda la muerte de una mujer, toda la privación de la vida de una mujer es feminicidio. Sin embargo, no es así. Para que se hable de feminicidio tiene que existir una razón de género. La mataron por su condición de mujer. Es ahí cuando vamos a hablar de feminicidio. Si no hay una razón de género, solo va a ser un homicidio, como todos los demás. Estos 6 tipos de violencia que se reconocen en la ley general varían un poco en cuanto a los estados. Por ejemplo, Oaxaca reconoce 10 tipos de violencia contra las mujeres: física, sexual, económica, patrimonial, psicológica, política, obstétrica, simbólica, feminicida y digital.
Son 10 los tipos de violencia que reconoce, en este caso, el estado de Oaxaca. Por ejemplo, el estado de Quintana Roo reconoce la violencia psicológica y la violencia moral. Muchas ocasiones cuando existen víctimas de violencia, y recuerden que cuando hablamos de víctimas tenemos que acreditar un daño para que podamos acreditar que es una víctima, que ha sufrido una lesión a sus derechos esta persona. Para el estado de Quintana Roo, la violencia psicológica, al igual que en los demás estados, se acredita con un dictamen médico, con un dictamen psicológico, que hay una afectación en su entorno, en su estado emocional, causado por actos de violencia que ejerció otra persona en contra de la víctima. Pero Quintana Roo establece en su ley estatal la violencia moral. Todo acto en contra, insultos, humillaciones en contra de una mujer, sufra o no sufra un daño. Con que tú insultes a una mujer en el ámbito, esto está hablando respecto especialmente el ámbito familiar. Mientras tú insultes a una mujer, y aunque esta no le generes una afectación en su estado emocional, si tú le insultas, si tú generas esas humillaciones, esas malas palabras en contra de esas personas, en contra de las mujeres, será entonces llamada violencia moral. Quintana Roo sí conoce, sí reconoce en su ley diferente la violencia moral de la violencia psicológica. Bien, pasamos con un segundo grupo. Yo les mencionaba, para que nosotros hablemos más adelante de violencia de la función policial con un enfoque de proximidad, el policía va a trabajar con varios actores de la sociedad y dentro de ellos van las víctimas. Pero no siempre van a ser víctimas con las personas que traten, sino van a ser también personas que pertenezcan a un grupo vulnerable. No todas las personas que pertenecen a un grupo vulnerable van a ser víctimas. ¿Ok? Una persona que pertenezca a un grupo vulnerable pueden ser testigos, pueden ser víctimas indirectas, pueden ser víctimas potenciales, pueden ser imputados, pueden ser todos los actores que estén dentro de la sociedad podrán pertenecer a un grupo vulnerable. Y este grupo vulnerable, este segundo grupo vulnerable que nosotros vamos a abordar son las personas con discapacidad. Y es un tema de verdad muy, muy bonito, muy poco abordado. Hay muy poca capacitación para las instituciones respecto a la discapacidad. Y es un tema que necesitamos abordar, no lo podemos marginar. Necesitamos abordarlo porque en nuestro trabajo en la función policial aborda a todas las personas. Y dentro de ellos, si nosotros queremos lograr una inclusión en nuestras actividades de proximidad social, bueno, necesitamos incluir, integrar a todas las personas por igual. Mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, indígenas, todos. Desde mi perspectiva, considero que estos dos grupos son los grupos que sufren mayor vulneración, son los grupos más vulnerables, las mujeres y las personas con discapacidad y los niños, que son brevemente los temas que vamos a abordar. Sin embargo, hay otros grupos vulnerables. En este caso, las personas con discapacidad, dijimos, siempre, para que nosotros hablemos de algún tema, necesitamos conocer la raíz, los conceptos, cómo se forma, dónde nace, cómo se genera, para estar en condiciones de abordar un tema. En este caso, discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Bien, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, ¿a qué se refiere? Discapacidad va a ser cuando una persona, llámese como sea, tiene una deficiencia, que ahora se propone suplir esa deficiencia o la palabra deficiencia por diversidad funcional.
Se trata de dejar atrás la palabra deficiencia porque se pensaba que entonces, o se piensa que las personas, si le llamas deficiencia, entonces la persona es una persona deficiente. Y se ha cambiado o ha evolucionado ese concepto y ahora lo llamamos diversidad funcional. Pero es lo mismo, cuando ustedes escuchen deficiencia o diversidad funcional es lo mismo. Y esa deficiencia que tenemos, que cuando una persona que tiene una deficiencia y que cuando interactúa con su entorno, se encuentra con barreras que impiden acceder a ese entorno de manera igualitaria a los demás. Voy a ponerles un ejemplo. No todas las deficiencias son discapacidad. Hay muchas personas podrán tener deficiencias, pero no van a ser en todos los casos personas con discapacidad. Únicamente serán personas con discapacidad cuando se encuentren con estas barreras. El concepto discapacidad cuenta con tres elementos. Si falta alguno de ellos, ya no estamos hablando de discapacidad. Por ejemplo, en este caso vemos una imagen con varios colores. ¿Cuál es la imagen idónea que nosotros encontramos, en la que nosotros nos centramos cuando hablamos de discapacidad? Una persona con una silla de ruedas. Entonces, esta persona con una silla de ruedas, entendemos que es una persona que no puede caminar. Esa persona que no puede caminar es una persona que tiene una deficiencia motora, una deficiencia motriz, llamada ahora diversidad funcional. Esa deficiencia o esa diversidad funcional de esta persona que no puede caminar, siempre va a tenerla. Una de las características de la discapacidad también es que esa deficiencia es permanente. Bueno, esta persona en silla de ruedas, mientras esté ahí, no podrá caminar. Si está en su casa y hay condiciones para que esté en su casa él no se encuentra con ninguna barrera que impida ir de un lado para otro, tal vez porque tiene un elevador, tal vez porque tiene rampas, o como sea su casa, pero su casa está diseñada para que él pueda andar sin ningún problema en su casa, pueda ser independiente dentro de su casa. Pero ¿qué pasa si esa persona quiere realizar un trámite de... va a tramitar su cartilla militar, se me ocurre. Y el edificio al que tiene que ir a tramitar su cartilla militar es en el 5º piso de un edificio. Pero ese edificio solo tiene escaleras y no tiene elevadores. Y no hay otra forma de que él solo por sí suba hasta ese 5º piso, sin que le genere un problema real. Cuando él llega a ese edificio, ¿cuál es la deficiencia entonces? No poder caminar, es motriz, es física. Cuando él llega a ese entorno, que es ese edificio al que quiere acceder para realizar sus trámites, cuando él llega y se encuentra con que no hay elevadores, no hay rampas, no hay otra forma de que él pueda acceder por sí mismo al 5º piso, entonces estamos hablando de unas barreras. Se va a encontrar con unas barreras cuando él quiera, que le impiden poder subir al 5º piso. Entonces ahí estamos hablando que en su casa no hay ninguna barrera, es una persona simple con una deficiencia, con una diversidad funcional, pero cuando ya sale a otro entorno y se encuentra con esas barreras, con esos obstáculos, entonces ahí sí se llamará persona con discapacidad. Un ejemplo, yo tengo astigmatismo, tengo miopía, entonces si yo me quito los lentes no puedo ver bien. Las letras son muy borrosas, las letras se mueven mucho y si yo quisiera leer un documento que tiene letras pequeñas se me dificultaría mucho porque todas mis letras se me mueven. Entonces yo ahí de Sierra tengo una deficiencia en la vista, una deficiencia sensorial. No puedo ver bien. Entonces, si yo realizara aquí mi trabajo o en este lugar y no tuviera yo lentes, no podría realizar mi trabajo porque no veo, porque las letras se me mueven, porque no podría leer un texto de corrido porque no puedo ver bien.
entonces sería una persona con discapacidad, porque al querer hacer mi trabajo existen barreras. Esas barreras que me impiden realizar mi trabajo, esas barreras que me impiden poder ver a lo lejos, distinguir a una persona, distinguir un camión, me pasaba. Cuando apenas empecé a tener o se empezó a agravar la situación de mi vista, cuando todavía no tenía los lentes, trataba de hacerle la parada al camión y el camión que paraba no le atinaba. Y cuando esperaba que se acercara más el camión para ver qué decía, el camión se pasaba. Entonces me enfrentaba a esa dificultad de al no poder ver bien, al no poder distinguir las letras, no poder distinguir bien los colores, era ahí cuando me enfrentaba yo a esas barreras que esa deficiencia me generaba un problema para acceder a ese entorno de manera igualitaria a los demás. Sin embargo, como yo tengo unos lentes, como yo me compré estos lentes y estos lentes existen para todo el mundo y son a precios muy accesibles, entonces ya me lo coloco y automáticamente yo ya puedo ver hasta las letras muy pequeñitas, e incluso de libros que están aquí a 2 metros. Puedo leer los títulos de esos libros. Entonces, yo ya no puedo ser considerada una persona con discapacidad, porque las barreras ya no existen. Yo puedo realizar mi trabajo sin necesidad sin necesidad de aplicar otros instrumentos. Yo ya lo puedo hacer simplemente con los lentes. Entonces ya no puedo ser considerada una persona con discapacidad. Pero bien, ¿cuándo sí vamos a ser personas con discapacidad o cuándo sí va a existir esa discapacidad? En mi caso, al ponerme los lentes ya no existen barreras. Y dijimos, para que se hable de discapacidad tiene que haber 3 elementos. Una persona con deficiencias o diversidad funcional, soy yo, mi deficiencia es visual, no veo bien. Entonces, cuando yo interactúo con mi medio, por ejemplo, en el trabajo, necesito ver muchos documentos, muchas letras, no los veo bien y para realizarlos me pongo los lentes. Entonces, al ponerme los lentes, esas barreras ya no existen. ¿Cuándo sí van a existir barreras y cuándo vamos a hablar, en el caso del policía, de una persona con discapacidad? A ustedes se pueden acercar personas, como la persona que vemos ahorita en la imagen, con su silla de ruedas. Y puede acercarse y decirles, quiero denunciar un robo, una persona X pasó por acá, me quitó mi bolsa y se robó mis cosas. Policía, pero como yo soy una persona con discapacidad, necesito que tú le pongas que fue fulano de tal, que esto y estos demás datos, porque atiéndeme, soy una persona que necesita mucha ayuda. Esa persona en su entorno para denunciar, ¿tiene barreras en ese momento? No, no tiene barreras, porque puede denunciar, puede hablar, puede escuchar, puede escribir, puede firmar, puede sellar, puede hacer lo que él necesite en ese momento. Puede trasladarse, tomar un taxi, ir a la fiscalía y moverse sin necesidad de otro apoyo muy necesario. Pero un caso o un caso en el que sí nos encontraremos frente a una discapacidad será cuando yo, Aide, acudo ante usted, policía, y quiero denunciar a una persona por robo, pero no escucho, soy una persona sorda y acudo ante usted y usted no me entiende, no entiende las señas que yo ocupo, no entiende lengua de señas mexicanas, así se llama el lenguaje con el que se comunican las personas sordas. Pero además vamos a agravar esta situación. Yo no pude desarrollarme en un entorno donde me enseñaran lengua de señas mexicanas, así que me comunico a través de señas convencionales, es decir, las que Dios me dio a entender en el entorno en el que yo me desarrollo y que no las conocen los demás, solo algunas. Y acudo ante usted y le digo, quiero explicarle las circunstancias, modo, tiempo, lugar. Y usted no me entiende. Y usted tampoco conoce de lengua de señas mexicanas. Y tampoco su institución tiene intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Y no tiene usted forma de interpretarme en el momento en el que yo lo requiero. Entonces, sí, vamos a hablar
de que esa persona con una deficiencia, yo con una deficiencia auditiva que no escucho, al acudir ante usted, al tratar de desarrollarme en ese entorno, presentar denuncias con usted, existen barreras y esas barreras comunicacionales. Hay un obstáculo que me impide explicarle cuál es o por qué fui una víctima. Podrá usted a lo mejor, si usted supiera lengua de señas mexicanas, estuviera capacitado y supiera perfectamente interpretarme, no habría ningún problema. No estaríamos ante una situación de discapacidad. Pero como usted no lo sabe, entonces sí, estamos ante una barrera que cuando yo quiero denunciar, me dice, momento, no te entiendo, no sé lo que me quieres decir. Ahí vamos a hablar de discapacidad. Recuerden, para hablar de discapacidad es importante que cumpla con estos 3 elementos. Una persona con una deficiencia o diversidad funcional, unas barreras y el contexto en el que va o con el que va a interactuar, el lugar. Los derechos de las personas con discapacidad las encontramos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que el Estado mexicano es parte desde el año 2007. Barreras. ¿Qué son las barreras? Vamos a identificarlo como todo obstáculo, todo aquello que interrumpa que yo pase del otro lado. Esas van a ser las barreras. Todo obstáculo que pueda no permitir el acceso o limitar la participación en igualdad de condiciones. En este momento nosotros estamos viendo una imagen de una persona que está en silla de ruedas y que intenta subir. Va a dificultarse. No hay rampas. ¿Cómo lo hace? Por sí solo. ¿Cómo lo hace? Igual y puede subir, pero va a necesitar el apoyo o va a tener muchísimas complicaciones para hacerlo él solo. ¿Tendrá que necesitar el apoyo de otras personas? Sí, tal vez lo va a necesitar. Esas son barreras y barreras físicas que nos impiden que la persona, si quiere llegar al siguiente nivel, pueda hacerlo por sí mismo. Esas van a ser las barreras, todo obstáculo al que nos encontremos. Y hay varios tipos de barreras.Nosotros vamos a abordar 4, que desde mi punto de vista son las barreras más que impactan mayormente en los temas de discapacidad. ¿Cuáles son? Las barreras físicas, comunicacionales, legales y barreras actitudinales. Las barreras físicas, vamos a entenderlo como todo relacionado a esta imagen. Todo entorno físico que nos genere un obstáculo para acceder de manera igualitaria a los demás, de manera igual a los demás. ¿Cuáles son las barreras comunicacionales? Si yo ahorita voy ante usted y quiero denunciar, pero soy una persona sorda, como bien le comenté, y usted no me entiende, entonces va a haber ahí una barrera y esa barrera es de comunicación. No podemos comunicarnos usted y yo porque yo me comunico con señas y usted se comunica de manera oral. Entonces, no, lo que usted me diga yo no lo voy a escuchar y lo que yo le explique con las señas usted no lo va a comprender. Entonces, esas van a ser un tipo de barreras comunicacionales. Existen otro tipo de barreras legales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de barreras legales? Las barreras legales van a ser todo aquel impedimento en la ley que se hicieron para personas sin incluir a personas con discapacidad. Por ejemplo, se me ocurre, una denuncia podrá ser presentada de manera escrita o verbal, ¿no? Hemos escuchado eso en la ley. Y no tenemos considerado a las personas que tienen una discapacidad intelectual, que tienen un tipo de retraso ya sea moderado, severo, grave, y que no pueden hacerlo ni de manera escrita ni de manera oral. No pueden denunciar de ninguna de estas formas las personas. Entonces, no son consideradas y la ley de cierta forma te lo ha impedido.
Entonces, ese tipo de barreras que están en la ley, esas van a ser las barreras legales. Barreras actitudinales, las más severas de las barreras, las más graves barreras. Y esas son las que están aquí, en nuestra percepción de la discapacidad. Nosotros, ¿cómo percibimos a las personas con discapacidad? ¿Sabían ustedes que antes, en la Edad Media, las personas con discapacidad eran consideradas personas que no eran relevantes o no eran importantes para la sociedad? Y que si nacía un niño con discapacidad, era un niño que nacía por algún pecado seguramente que habían cometido los padres. Y lo veían como un castigo divino. Al percibir así a las personas con discapacidad, a los niños, si la discapacidad o bien su deficiencia se percibía desde su nacimiento, ¿cuál era el castigo para esos niños? Porque era un castigo. Y el castigo era el infanticidio, privar de la vida a esos niños. Mataban a los niños que nacían con una discapacidad que se podía percibir al inicio. Y cuando el niño ya crecía y se dieron cuenta de esa discapacidad mucho tiempo después, entonces esa persona solamente era excluida, no podía participar en ninguna actividad y la mantenían alejadas. Después, también hubo otra percepción de cómo se tomaba el tema de discapacidad y se creía que las personas con discapacidad estaban enfermas. Y déjenme decirles que la discapacidad no es una enfermedad. La enfermedad se cura y la enfermedad requiere tratamiento. La discapacidad no es una enfermedad porque la discapacidad es permanente y la discapacidad no se cura. Se auxilia de algunas cosas, pero para realizar sus funciones, las personas que tienen una deficiencia, pero no es curable como tal. Entonces, al nosotros tener desconocimiento del entorno de las personas con discapacidad, los veíamos como personas enfermas, como personas que no son importantes para la sociedad, como personas que, híjoles, fue un castigo divino, qué trágico, es una desgracia y pobrecito. Incluso nosotros, cuando hablamos de las personas sordas, decimos, es que el sordito, es que el cieguito, disminuimos. Hacemos pequeñas a esas personas pensando como que pobrecitos, es que tienen una discapacidad. Y no, las personas son sordas, las personas son ciegas y así es como debemos de llamarlas. Incluso esas personas que son ciegas, que son sordas, tienen Facebook, van a la escuela. Yo conozco abogados que son personas ciegas de nacimiento y estudiaron, se titularon. Conozco personas sordas que viajan por todo el mundo dando conferencias. Ellos toman el avión solos, se mueven de manera individual, autónoma, independiente, tienen Facebook, se comunican con todos los demás sin ningún problema. Nosotros de pronto no podríamos creer, si ahorita nos falta la audición o nos falta la visión, cómo poder comunicarnos. Pero esas barreras las ponemos nosotros por lo que pensamos de la discapacidad. Al no conocer el contexto de las personas con discapacidad, al no saber cuál es su entorno, vamos a ignorarlo todo, vamos a ser ignorantes de este tema y vamos a actuar de una manera incorrecta frente a las personas con discapacidad. Principalmente las madres son las personas que ejercen este tipo de barreras, las barreras actitudinales. Piensan que si su hijo ha nacido con una discapacidad, siempre y toda la vida van a necesitar de ellas y que ellas van a tener que protegerlos durante todo el tiempo que ellas vivan. Y por lo tanto empiezan a sobreproteger a esa persona con discapacidad y no le permiten ser independiente, no le permiten ir a la tienda, no le permiten salir solo, no le permiten hacer muchas cosas porque ellas empiezan a creer que por esa discapacidad que tengan, forzosamente las madres van a tener que estar siempre con los hijos. Ha terminado el 8º video del curso Policía de Proximidad. Continúa viendo la siguiente parte del tema en el próximo video. Y no olvides responder tu evaluación.